Gloria a Dios, aleluya. Comenzando aquí un par de minutos más tarde, gloria al Señor. Dios bendiga a todos los oyentes. Gloria a Dios. Este es el programa El Justo por la Fe Vivirá, en la emisora o emitido por la emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, 103.6 FM, en esta hora de la mañana, haciendo un estudio bíblico, gloria al nombre de Dios para siempre, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos con el tema intitulado Pablo en Corinto, haciendo un estudio del capítulo 18 del libro de los Hechos. Antes de leer el pasaje, gloria al nombre de Jesús, vamos a hacer una oración. Tenga usted su palabra, la palabra de Dios es una, y oremos al Señor. Amado Dios, que moras en gloria, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por esta emisora Bellavista Estéreo, que tú la usas como un trampolín, Padre, para edificar a muchas personas en muchos lugares, sin tener en cuenta las iglesias a las cuales asisten, a los pastores a los cuales se sujetan. Dios, tú usas, Señor, esta emisora para la exposición y la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. Gracias por nuestro hermano John Gámez, director y coordinador de esta emisora. Gracias por su esposa, por su familia. Padre, porque tú has dispuesto su corazón para poner esta emisora al servicio de la exposición y la promulgación de tu palabra. Bendice a nuestro hermano John, bendice a su esposa, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre, no crear opiniones de hombres, sino cumplir lo que tú dices en tu palabra, y que nuestra vida esté sujeta en todo a tu palabra, para que haya bendición espiritual y material, porque todas las bendiciones vienen de ti, Padre, que eres quien bendice, Señor, en Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, y usas también, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a todo siervo, a todo hermano que ha recibido bendición a través de esta emisora. En el nombre de Jesús, añade muchos más que vengan aquí a esta emisora a predicar, a enseñar tu palabra, Señor, porque esta es una emisora que muy pocas, yo siempre lo he dicho, muy pocas como esta emisora, Padre. Aquí no hay propaganda, aquí solamente se promulga y se difunde el conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Por eso te pido bendición para nuestro hermano John, para su familia, en el nombre de Jesús, y los encamine siempre en tu verdad, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ir a palabra de Dios, hermano amado, siervo amado de Cristo. Vamos a leer esta mañana desde el versículo 4 hasta el versículo 11, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4 al 11, 8 versículos. Dice la palabra del Señor, ¿ya la tiene? Aleluya. Versículo 5. Y cuando Silas, vamos a leer desde el 4, le dije, y discutía el apóstol Pablo en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles.
y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El Señor bendiga su santa y gloriosa palabra. Aleluya. Amado, hoy es la quinta parte, la quinta fracción de esta temática, Pablo en Corinto, que es bueno para seguir el estudio a partir de este pasaje que leí hoy. Recordar que el apóstol llegó allí a esta ciudad acompañado de Timoteo, llegó solo, y tiempo después se unieron a él en esta ciudad de Corinto Silas y Timoteo. Por eso dice la palabra en el verso 4, es la segunda parte que estamos estudiando de esta temática, porque los primeros 3 versos estudiamos sobre el encuentro, recuerde usted, el encuentro de Pablo allí con una pareja, Priscila y Aquila. Ahora desde el verso 4 que leí en el pasaje, viene otro aspecto de esta estadía de Pablo en Corinto, y es sus primeras discusiones con los judíos de la sinagoga. Allí, en el versículo 4, como leí, Pablo dice que discutía todos los días de reposo en la sinagoga de Corinto, persuadiendo, convenciendo con las escrituras tanto a judíos como a griegos. Pero el versículo 5, que ya estudiamos, dice que que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, y que cuando ellos llegaron de Macedonia a Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando, dice el versículo 5, a los judíos que Jesús era el Cristo. En este momento, precisamente, es cuando Lucas, el autor del libro, en el verso 6, comienza a relatar la oposición que se levantó allí en esta sinagoga de Corinto contra el mensaje del apóstol y la misma persona del apóstol Pablo. Allí habíamos terminado el programa anterior, pero quiero recordarles rápidamente lo que dice el pasaje, el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos de la sinagoga, les dijo el apóstol Pablo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y traje, amados, una traducción, otra versión bíblica que dice así en este verso 6. Pero cuando los judíos se resistieron y empezaron a insultarlo, les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo soy libre de culpa, desde ahora me iré a los gentiles. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, encontramos que existen varias partes donde el autor revela la oposición que se levantaba de parte de los judíos en las sinagogas de las ciudades de la dispersión, donde Pablo iba predicando en sus viajes misioneros. Este verso 6 muestra la reacción opositora de los judíos allí en Corinto, pero hay otros 3 pasajes que yo traje rápidamente para leer
en donde se confirma la oposición de los judíos contra la predicación de Pablo y el testimonio de Pablo en las sinagogas en otras ciudades. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, verso 45, en Antioquía de Pisidia, en Asia, mire lo que dice este versículo. Pero viendo los judíos de Antioquía de Pisidia, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Allí también hubo oposición en esa sinagoga, en Antioquía de Pisidia. Hechos 19:9, cuando Pablo estuvo testificando y predicando en una sinagoga en Éfeso, mire lo que dice el verso. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos de ellos, de los judíos, en esa sinagoga, y no creyendo, maldiciendo el camino, es decir, el evangelio de Cristo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿Escuchó? Como aquí en Corinto sucedió lo mismo. Pablo se apartó también allí de esa sinagoga. Ahora vamos a estudiarlo. Y aún hay otro sitio donde se refiere una oposición de los judíos hacia Pablo y su mensaje, y es en Hechos 28, versículos 28 y 29, cuando Pablo estaba preso al final de casi de su ministerio en Roma. Dice así, cuando Pablo estaba hablando y fue rechazado por los judíos que lo escuchaban, dice el versículo 28, que Pablo dijo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Varios sitios, varios lugares en donde Pablo predicó, él se enfrentó a esta oposición de los judíos en la sinagoga. Pero dicen los intérpretes bíblicos que la oposición aquí en Corinto, en este capítulo 18, versículo 6, fue más violenta, fue más fuerte. Y se basan en dos razones para decir esto, los estudiosos de la Escritura. Primero, que, como dice el versículo 6 en la versión que le traje, que no es la Reina Valera, empezaron después que se resistieron los judíos, dice que empezaron a insultarlo. Y nunca en ninguno de estos pasajes donde hubo oposición a la predicación de Pablo en las sinagogas se habla de insultarlo, solamente en Corinto. Esa razón, unida a otra que fue el gesto extraordinario que dice este pasaje que Pablo hizo aquí en la sinagoga de Corinto, que fue sacudirse los vestidos. Esas dos razones han inclinado la opinión de los intérpretes a decir que la oposición aquí en la sinagoga de Corinto fue la peor, la más terrible, la más violenta contra Pablo, porque lo insultaron y porque Pablo tuvo que hacer un gesto que no se refiere en ninguna de las otras pasajes donde existió en Hechos de los Apóstoles oposición a Pablo en las sinagogas. De todas maneras, vemos aquí, amados hermanos y oyentes, que el apóstol había testificado que Jesús era el Cristo, porque dice el versículo 5 que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba consagrado a la predicación de la palabra, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. No dice predicando, testificando, que quiere decir que Pablo a los judíos de la sinagoga corintia les refería su testimonio, es decir, que Pablo refirió allí que había visto y había oído a Jesús personalmente en su visión camino a Damasco, y también que, por supuesto, que él era un apóstol del Señor Jesucristo, porque él fue llamado precisamente a raíz de esta visión
como apóstol a los gentiles. Aleluya. Pero observe usted, amado, que a pesar de que él testificaba a los judíos, o sea, predicaba el evangelio partiendo de las escrituras del Antiguo Testamento y testificaba, daba su testimonio. A pesar de eso, le insultaron. Fue la persecución más violenta que él, al parecer, tuvo en sus viajes misioneros. Ellos rechazaron el evangelio, porque la mayoría de los judíos, como ya hemos visto en programas ya previos, tenían una inclinación a rechazar el evangelio, a no entenderlo, a tergiversarlo. Y pues esto lo podemos confirmar, fíjese usted, en este estudio, el rechazo de la mayoría de los judíos, que ya lo hemos confirmado por la interpretación que dan a las profecías del Antiguo Testamento, por las palabras de Cristo, porque el Señor dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo que menciona Juan en Juan 1:10. Y también, bendito sea el nombre del Señor, por los relatos del libro de los Hechos que he leído antes, donde se levantaban contra Pablo en las sinagogas los judíos y lo perseguían y lo acosaban a pesar de predicar el evangelio. Hay una parte también que confirma esta oposición de los judíos, y es la Misná. Usted tal vez habrá escuchado hablar de la Misná. La Misná es lo que se llama la Torá oral, que es una colección de tradiciones orales, un libro que tiene la colección de las tradiciones orales del pueblo judío, del judaísmo. Bueno, en esa Misná se recomienda a los judíos hacer la oración, la primera oración del judaísmo, llamada las 18 peticiones, allí en esa Misná. Y he traído literalmente la 12ª petición de esa oración que rezan los judíos en la sinagoga, para que usted se dé cuenta, o confirmemos mejor, esta oposición terrible de la mayoría de los judíos al evangelio. Esta oración, sobre todo en esta 12ª petición que les voy a leer, es imprecatoria, es decir, los judíos allí oraban, y en la oración, escuche usted esto, terrible, demostraban su animadversión, su rechazo al cristianismo y al evangelio. Escuche lo que dice literalmente esta 12ª petición de la oración, de la llamada primera oración del judaísmo, recomendada y escrita textualmente en la Misná. Dice así: y para los apóstatas, refiriéndose a los cristianos, nos llaman apóstatas, que no haya esperanza, y es una oración, y que los reinos insolentes, llaman así reinos atrevidos al reino de los cristianos, al reino de Cristo, y que los reinos insolentes sean rápidamente desarraigados en nuestros días, y que los nazarenos y heréticos, es decir, los cristianos, según ellos, perezcan rápidamente, y que sean borrados del libro de la vida, y que no aparezcan con los justos. Bendito eres tú, Señor, que humillas, dice el rezo que humillas al insolente, es decir, a los cristianos. Sobran los comentarios, ¿verdad? Sobran las palabras. Ahora bien, después de la oposición que se presenta aquí en el verso 6, que refiere Lucas, y la blasfemia de los judíos contra Pablo, contra el mensaje del apóstol, Pablo se ve obligado, amado, a hacer un gesto extraordinario. Dice la segunda parte del verso 6 que el apóstol se sacudió los vestidos y dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
O sea, yo libre de culpa, ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué hizo esta oposición? Ya lo he mencionado. Por lo violenta, lo fuerte que fue la oposición en esta sinagoga. Pero ¿en qué consistió, amado hermano? Amado escucha, que estás oyendo. ¿En qué consistió? El versículo lo dice claramente. El apóstol se sacudió los vestidos. O sea, la capa. Se refiere a la capa, que era el vestido que cubría el cuerpo del judío. En este caso, Pablo. Pero ¿para qué Pablo hizo este gesto extraordinario de sacudirse su capa, su vestido? Para simbolizar el rompimiento de él con su pueblo, con los judíos. O sea, para simbolizar prácticamente la separación de Pablo mismo de la sinagoga judía. Él no iba a seguir asistiendo a la sinagoga judía, porque lo habían defraudado, sobre todo al Evangelio y a Cristo, y su mismo testimonio. Entonces él, con ese gesto, anuncia un hecho, que él desde ahí en adelante se va a deslindar de la sinagoga, va a empezar a predicar con preferencia a los gentiles. Y fíjese, amado, que eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías, bendito sea el nombre del Señor para siempre, dice el versículo, gloria al Señor. Nehemías, aquí lo tengo, gloria al Señor, se me ha perdido el versículo, aquí lo tengo, versículo 5, capítulo 5 de Nehemías, versículo 13. Nehemías hizo ese gesto también. Versículo 13, 5:13. Además, sacudí mi vestido, dice Nehemías, y dije, así sacuda Dios su casa, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ese fue el gesto que hizo el apóstol Pablo, demostrando su enojo, su ira hacia el desprecio que los judíos de la sinagoga habían hecho de su persona y del Evangelio de Cristo. Ahora bien, si usted conoce este gesto, que Jesús lo mencionó en Mateo 10:14, vamos a leerlo. Mire lo que Jesús dijo que los judíos debían hacer para demostrar con este gesto simbólico su rechazo a otros judíos que habían rechazado la predicación del Evangelio. Jesús dijo, Mateo 10:14, y si alguno no os recibiere, no recibiere a los discípulos o a cualquier cristiano judío, o su mensaje, el mensaje del Evangelio, dijo Jesús, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Fíjese, no dice sacudid vuestros vestidos, sino el polvo de vuestros pies, o sea, de vuestras sandalias, porque los judíos generalmente calzaban sandalias. Sobre esta aparente incongruencia, inexactitud entre la orden de Jesús y el acto extraordinario de Pablo aquí en Corinto, porque él se sacudió fue los vestidos, no los pies, el polvo de los pies ni de las sandalias. Algunos intérpretes han dicho que Pablo no se sacudió las sandalias o el polvo de sus pies porque había una usanza, una tradición, y todavía la hay, que cuando un judío llega a una sinagoga se descalza, se saca el zapato y entra descalzo. Entonces algunos intérpretes hoy dicen que por eso Lucas menciona que él no se sacudió sus pies ni sus sandalias, sino se sacudió fue sus vestidos. Sin embargo, hay otros intérpretes que dicen,
apoyan la interpretación de que Pablo seguramente se sacudió tanto las sandalias, el polvo de las sandalias, como los vestidos, porque entre otras cosas, como le leí, Nehemías lo menciona, los judíos también se sacudían sus vestidos. Gloria al nombre del Señor para siempre. De todas maneras, que era, ¿cómo decirle? El mismo apóstol en el pasaje explica su gesto. Fíjese que en el versículo 6 él sigue diciendo, cuando se sacude los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahí está explicando la razón por la cual hizo el gesto, y era el rechazo del mensaje que Pablo había predicado. Pablo hace esto o explica esto así de esta manera por, ¿cómo decirle? Se refería a Ezequiel 33:4, cuando Ezequiel habla del centinela, de la atalaya. El atalaya era el vigía, la persona que se ponía en las murallas, porque en los pueblos, en las ciudades anteriores en Palestina, habían varias ciudades que tenían murallas, porque para evitar el asedio de los ejércitos y de los pueblos enemigos. Entonces arriba en los muros de la muralla de la ciudad estaba un vigía, un centinela, un atalaya. Este atalaya, que simboliza al predicador hoy en día del evangelio, tenía la obligación de que si había algún peligro que se acercaba a la ciudad, él tocaba una trompeta para alertar al pueblo. Y dice Ezequiel que cuando alguien oía el sonido de la trompeta advirtiéndole de un peligro y no hacía caso y no se protegía a él mismo y a su familia, y llegaba a entrar de pronto un ejército a través de romper el muro, por ejemplo, y llegaban a atentar contra su familia o contra él, la persona advertida ya de antemano por el vigía al tocar la trompeta, si era herida, la culpa, dice Ezequiel, era de él y no del vigía, porque el vigía tenía la responsabilidad, el centinela, el atalaya, de advertir el peligro. Eso lo dice Ezequiel 33:4. Escuche, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no escuchare, y viniendo la espada lo hiere o lo mataba, su sangre será sobre su propia cabeza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Eso es lo que Pablo dice aquí, o quiere significar cuando habla de esta manera: yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Yo soy libre de culpa. ¿Por qué? Porque Pablo, como el vigía en los días de Ezequiel, ya les había predicado a ellos en la sinagoga muchos días de reposo el evangelio, y ellos lo rechazaban, le blasfemaban contra Dios y se oponían a él, lo insultaban. Entonces eso ya quedaba claro. Él delante de Dios hacía este gesto extraordinario y pronunciaba estas palabras de juicio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Eso lo mencionó el apóstol Pablo también en Hechos 20:26. Escuche, cuando el apóstol Pablo predicó a los pastores de Éfeso en uno de sus viajes misioneros, mire lo que les dijo. Hechos 20:26, gloria al nombre de Jesús. Por tanto, yo os protesto, hablándole a los pastores de Éfeso, es decir, yo os doy testimonio, os pongo por testigos. Eso es lo que quiere decir. Yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Pero fíjese la expresión, que estoy limpio. La misma expresión que Pablo dice, o que Lucas dice, que Pablo dijo aquí en Corinto, en la sinagoga: yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Mire, algunos expositores o intérpretes o eruditos bíblicos, como usted
quiera llamarlo, han deducido equivocadamente que después de este dramático, de este patético y conmovedor gesto de Pablo de sacudirse los vestidos y pronunciar estas palabras de juicio y separarse de la sinagoga para no volver a predicar allí más, dicen estos intérpretes equivocadamente, repito, que desde ese momento el apóstol cambió la estrategia de sus misiones, que desde ese momento no volvió a predicarle el evangelio a los judíos primero y después a los gentiles, sino que él cambió su estrategia, prefirió a los gentiles siempre. Pero eso no va conforme al relato del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en el relato del libro de los Hechos encontramos que después, en el capítulo 19, en el capítulo 21 y en el capítulo 28, cuando Pablo va y predica en Éfeso, en el capítulo 19, en Jerusalén, en el capítulo 21, y en Roma, al final de su ministerio casi, en el capítulo 28, lea usted el libro de los Hechos en esos capítulos. Pablo predica a los judíos y le predica preferentemente a ellos, primero que todo. Luego, no es correcto decir que Pablo cambió la estrategia de ir primero a los judíos, porque él la conservó en todo su ministerio, hasta el final de su carrera, porque eso mismo le dijo a los apóstoles de Éfeso en Hechos 20:21. Mire lo que les dijo Pablo: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue después de que él pasó por Corinto, varios años después, en Éfeso, en un viaje misionero posterior. Luego él siguió dándole la prioridad a los judíos primero, como Jesús lo había dicho, porque el Señor había dicho en Hechos capítulo 1, verso 8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo fue el que dio ese orden de preferencia, de prioridades que debían seguir los judíos al predicar el evangelio. Pablo la cumplió, y no por esto, por lo que le pasó en Corinto, cambió su actitud, como hemos podido ver. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hasta aquí la oposición, las discusiones estas que Pablo tuvo aquí en Corinto con los judíos. Porque ahora, desde el verso 7 hasta el verso 11, en estos 5 versículos, cambia ya la narrativa. Aquí, en los versos 7 y 8, como vamos a estudiar, el autor, el cronista del libro, relata los frutos que Pablo obtuvo de su predicación allí en Corinto. Y en los versos 10, 11 y 12, 9, 10 y 11, el apóstol relata una visión que Dios le dio a Pablo allí en sueños, de noche. No se sabe si fue en sueño o fue con los ojos abiertos, despierto, pero fue de noche. Entonces, comencemos con el verso 7 ahora, 7 y 8. Vamos a estudiar el fruto que Pablo obtuvo aquí en Corinto. El verso 7 dice que saliendo de allí, es decir, de la sinagoga, cuando acabó de hacer este gesto y se fue airado y se apartó ya de predicarle a los judíos en la sinagoga en Corinto, dice que se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Quién era Justo? Justo era un gentil, temeroso de Dios, según algunos. Otros dicen que era un gentil prosélito del judaísmo. Este hombre
se convirtió seguramente, según el relato bíblico, al Evangelio de Cristo por la predicación de Pablo en la sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí este versículo 7 que él puso justo su casa al servicio del apóstol Pablo. Le ofreció su casa para que el apóstol la usara como él quisiera. Ahora, se preguntan, aleluya, los eruditos bíblicos, ¿con qué objetivo fue Pablo a la casa de Justo? No dice el versículo dice que él se fue a la casa de uno llamado Justo que estaba junto a la sinagoga, pero no dice para qué se fue. Pero el contexto nos enseña que para qué se fue. Entonces la pregunta que se hacen los intérpretes es esa: ¿con qué propósito usó Pablo la casa de Justo, la cual este hombre generoso le ofreció para el servicio de la obra del Evangelio? Bueno, algunos amados creen que Pablo se mudó a la casa de Justo, que estaba al lado de la sinagoga de Corinto. Se mudó. Bendito sea el Señor. O sea que él vivía antes en casa de Aquila y Priscila, haciendo tiendas. Pero ahora, a partir de este momento, dicen algunos, repito, que Pablo supuestamente se muda a la casa de Justo. Pero esta interpretación es seguida por muy pocos intérpretes. La mayoría consideran, y yo estoy de acuerdo con esta otra interpretación que les voy a decir, que Pablo no se mudó, no cambió de residencia cuando se va a la casa de Justo, sino que Pablo cambió de lugar de predicación. Bendito sea el Señor. O sea, que Pablo ya desde este momento no siguió predicando en la sinagoga, porque él había rechazado totalmente a los judíos, predicarle a los judíos de la sinagoga. Entonces, ahora él va a establecer su púlpito en casa de Justo. Fue para cambiar de lugar de predicación, no de residencia, porque eso es lo que da a entender el contexto del libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. O sea, amados, que desde este momento los que iban a oír predicar a Pablo en la sinagoga solo tenían que abrir la puerta de al lado de la sinagoga y entrar a la casa de Justo, porque ahí estaba Pablo predicando desde ese momento el Evangelio. Aquí vemos algo muy lindo, hermano, algo muy lindo, y es el amor del apóstol por sus paisanos en la carne, por los judíos. Fíjese que más pudo el amor de Pablo por los judíos, aún los incrédulos judíos perseguidores, que el momentáneo enojo que lo obligó a salir de la sinagoga y no volver a regresar allí a predicar. ¿Por qué? Porque el apóstol lo dice a los romanos. Voy a leerle Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo, dice el apóstol, ser anatema, maldito significa anatema, separado de Cristo, vale decir condenado, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire hasta el extremo de Pablo, al cual llegaba Pablo en su amor por el pueblo judío. Él lo dice en la carta a los romanos: yo deseara ser rechazado por Dios con tal de que mi pueblo sea salvo. Las mismas palabras de Moisés. Recuerden el Éxodo, Moisés oró a Dios y le dijo: Señor, ráeme de tu libro, pero ten misericordia de este pueblo.
Dios le respondió, no, el que peque contra mí, a ese es el que voy a raer, a quitar del libro. Yo voy a tener misericordia de este pueblo, pero no te voy a condenar a ti por salvar a este pueblo. Gloria al nombre del Señor. O sea, Moisés también tenía ese amor. Ese es el amor cristiano, hermano. El amor verdadero de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, es autosacrificial. Uno da su vida por otras personas que uno ame. Pablo decía, aunque amando más, se ha amado menos. El amor de Dios ama aunque no sea correspondido, bendito sea el nombre del Señor. Y aún se gasta a sí mismo, a pesar de, gloria al nombre del Señor. Ahora viene algo interesante, y es el nombre de el propietario de esa casa que quedaba al lado de la sinagoga de Corinto, donde Pablo va a establecer su servicio de predicación, de oración y de adoración. El verso que estamos leyendo, el verso 7, dice que era justo, de un hombre llamado Justo. Así lo traduce nuestra versión Reina de Valera, pero hay otras versiones que traducen Tito Justo, y aún hay otras más de la Biblia que traducen Ticio Justo. De todas maneras, era un nombre romano, el nombre de Justo o Tito Justo o de Ticio Justo. Era un nombre romano, y los romanos acostumbraban a llevar 3 nombres, según la tradición. 3 nombres: el praenomen, el nomen y el cognomen. Es decir, que según mencionan los intérpretes, mire, algunos intérpretes en aras de, ¿cómo decirles?, de relacionar cuáles eran los 3 nombres de Justo, han estudiado la Biblia con detalle y se han dado cuenta, algunos han considerado que el Gallo, el creyente llamado Gallo, que Pablo menciona en Romanos 16:23 y en 1 Corintios 1:14, era el mismo Tito Justo o Justo que se menciona aquí en el verso 7 del capítulo 18 de Hechos. ¿Por qué? ¿Cómo creen los intérpretes que era la misma persona? Bueno, vamos a leer Romanos 16:23 en su parte inicial, el verso. Pablo, escribiéndole a los romanos, dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Han deducido que era el mismo Justo donde él se hospedó ahora en este segundo viaje misionero en Corinto, porque Pablo escribe la epístola a los romanos en Corinto, pero en un viaje posterior llamado el tercer viaje misionero. Y él habla de que estaba hospedado allí en Corinto, en ese otro viaje posterior, en casa de Gallo. Y que este Gallo no solo lo hospedó a él, sino que hospedó a toda la iglesia. Por eso han pensado que era el mismo Tito que lo hospedó a él y a sus misioneros acompañantes en este segundo viaje misionero en Corinto, que estamos estudiando hoy. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, 1 Corintios 1:14, mire, también se apoyan ahí como confirmación de que Gallo era el mismo Justo. Dice 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios, habla Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado. Le está escribiendo a los corintios, 1 Corintios 1:14, sino a Crispo y a Gallo. Es decir que ese Gallo, que supuestamente era el mismo Justo, Pablo lo bautizó junto con Crispo. Ahora, si consideramos que los romanos tenían 3 nombres, el praenomen, el nomen y el cognomen.
los intérpretes que consideran que este Gayo era el mismo Tito Justo o Justo de este verso 7, dicen que entonces el nombre completo de Justo sería Gayo Tito Justo. Esos serían los tres nombres. O Gayo Ticio Justo, como dicen otros. Donde Gayo es el praenomen. El praenomen era el nombre propio o el nombre de pila del romano o del gentil, que lo distinguía entre los diferentes miembros de la familia o de la tribu a la cual pertenecía. Tito o Ticio sería el nomen de este justo, de este hombre llamado Justo, Tito o Ticio Justo, porque así lo traducen algunas versiones, que es el nombre hereditario o nombre de familia, que lo diferenciaba de los demás miembros de la tribu o familia a la cual pertenecía. Es decir, que este nomen, que en este caso de Justo era Ticio o Tito, era como el apellido para los occidentales en este tiempo. Lo diferenciaba entre los diferentes, era un nombre heredado. Sabemos que el apellido es heredado. Gloria al nombre del Señor. Y dicen los estudiosos que Justo, que es el nombre que da la Reina Valera 1960, sería el cognomen de Tito Justo, o de este Gayo. Sería el cognomen, que era un nombre especial que lo distinguía también en la tribu o la familia a la cual pertenecía, pero que era como el mote, como el apodo, el remoquete. O sea que, concluyendo todas estas ideas de lo que significaban estos tres nombres que recibía todo romano, el praenomen, el nomen y el cognomen, este Justo del verso 7 de Hechos 18 sería Gayo Tito Justo o Gayo Ticio Justo, donde, bendito sea el nombre del Señor, Gayo sería el nombre de pila, el nombre propio de este hombre llamado Justo, Gayo. Tito sería el nomen, es decir, el nombre heredado, el de la familia. O sea que Gayo era de la familia de los Titos o de los Ticios. Y Justo era el apodo, era el remoquete que le daban a él para diferenciarlo. Supuestamente si había dos gallos en la familia. Entonces, como pasa hoy en día en la familia, a veces hay dos José. Hay familias que tienen dos hermanos que se llaman José, uno es José Alberto y otro José Carlos, por ejemplo. Entonces, este Gayo se diferenciaba porque este era Gayo Justo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahora, la pregunta es por qué, hermano, me preguntará usted a mí, porque hay versiones que traducen a Justo como Tito Justo y otras versiones lo traducen como Ticio Justo. Porque esto se debe, amado, a que hay variantes del nombre de este Justo en las, ¿cómo decirle?, en los manuscritos, griegos. Hay manuscritos que le dan el nombre de Tito Justo, hay otros manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que lo llaman Ticio Justo, y hay otro manuscrito que es el que traduce la Reina Valera, que lo llama Justo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, si Gayo Tito Justo o Gayo Ticio Justo, el nombre completo de este Justo, ofreció su casa para que el apóstol siguiera predicando allí, adorando a Dios, orando con los hermanos allí. Este hombre, llamado Justo en nuestra Biblia, debía ser tal vez acomodado, quizás rico, porque recuerde el versículo que le leí, Romanos 16:23, cuando Pablo va a un viaje misionero posterior y escribe la epístola a los romanos, él se hospeda allí en casa de Gayo, al parecer el mismo Justo,
y dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Es decir, que en la casa cabían todos los hermanos. La casa era grande, la casa era cómoda. Por eso han pensado algunos que era acomodado. Como era Lidia, allá de la mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, del capítulo 16, cuando Pablo predicó allá en Filipos. Bendito sea el nombre del Señor. Ella también, su casa la ofrecía para que los hermanos oraran. También era acomodada. Generalmente, eso pasó también con el ministerio de Jesús en la tierra. Había mujeres que tenían ciertas facilidades, que seguían al maestro y le ofrendaban al maestro. Él vivía de las ofrendas. Entonces, así pasa hoy en día, hermano. Hay predicadores, siervos de Dios, que son llamados al ministerio, ¿cómo decirle? Consagrado, total, dependen totalmente del Señor, no tienen medios de trabajo laicos. Esas personas, Dios las rodea de gente con facilidades económicas para suplir sus necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que la Biblia lo dice, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, gloria al Señor, si no tiene trabajo. Que no era el caso de Pablo, porque Pablo muchas veces trabajaba haciendo tiendas. Ya estamos en la parte final del mensaje de hoy y quiero dejar insinuado, porque vamos a continuar con esta fracción del tema en programas posteriores. El verso 8 sigue mencionando los frutos que el apóstol obtuvo del Evangelio aquí en Corinto, y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? El amor y el esfuerzo de Pablo era grande, porque él seguía amando a aquellos que lo habían rechazado. Los rechazó él a ellos también, porque Jesús había dicho que si no recibían el testimonio tenían que deslindarse, tenían que apartarse, pero lo seguía amando. Esa es la justicia con misericordia, hermano. Ahí estaba al ladito de la sinagoga predicando Pablo. Y mire lo que dice el verso 8. Los frutos vinieron de ahí. Porque Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Él con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Conclusión, no fue en vano, bendito sea el Señor, los esfuerzos de Pablo en Corinto, porque muchos creyeron en el Señor. Crispo, el principal de la sinagoga, bendito sea el Señor. ¿Cuál era la función? Con esto voy a terminar. La función de un principal de la sinagoga, un presidente de una sinagoga, en aquellos tiempos. ¿Cuál era la función, las diferentes funciones que tenía? Pues no era una ni dos, eran por lo menos 7, 8 las funciones. Por ejemplo, además de presidir las asambleas, porque era el líder que dirigía el servicio de adoración, de culto, de predicación, interpretaba la ley. Fíjese usted, podían interpretar la ley los presidentes de la sinagoga. Decidía lo que era lícito y lo que no era legal. Oiga eso, lo que era permitido y lo que no era permitido, conforme a la palabra de Dios. Ordenaba los juicios, el castigo contra los rebeldes, contra la gente que transgredía la ley. Además, excomulgaba, o sea, echaba fuera de la congregación, expulsaba de la congregación judaica a los que él consideraba. Y además, celebraba matrimonio y divorcios, entre otras cosas.
Conclusión, hermano, la conversión de Crispo al evangelio del presidente de la sinagoga de Corinto tuvo que ser un duro golpe, fuerte golpe, un golpe bajo, como dice uno, para los judíos incrédulos de esa sinagoga. Y de hecho, algo determinante, definitivo, para el crecimiento de la iglesia, porque ese testimonio fue duro. Muchos judíos tuvieron que venir al evangelio porque su líder, su presidente, se convertía al evangelio. Y hay algo interesante, que ahí vamos a seguir el programa posterior, si Dios permite. El sucesor de Crispo, al parecer, también se convirtió al evangelio. Porque si usted lee Hechos 18, 1 al 17, ahí se menciona un relato especialmente, espérese un momentico, gloria al nombre del Señor. Sí, en ese relato se menciona a Sóstenes, que lo cogen y lo violentan. Ese Sóstenes parece que fue también convertido, que fue posiblemente el sucesor de Crispo, porque Primera de Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, ya lo menciona como hermano, no como presidente de la sinagoga. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, por este mensaje glorioso.